Seguimos por los caminos de Sócrates. Parménides, el filósofo de la cualidad del ser. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical de la ADE, y a Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la SED. Entonces, bueno, vamos a hablar Caminos de entonces de ese tema. Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates vamos a hablar del filósofo de la cualidad de ser, el gran Parménides. La ciudad de Elea, ubicada en la actual Italia, lo vio nacer hacia el año 540 a.C. y su fallecimiento se daría hacia el 470 a.C., aunque estos datos no son muy confiables, ya que apenas se conocen algunos hechos fiables sobre su biografía. Parménides fue el principal representante de la escuela eleática, de la que también formaron parte Genófanes de Colofón, Zenón de Elea y Meliso de Samos. Parménides se destaca por ser el fundador de la ontología. Concibió lo real como uno e inmutable, en contraposición a la de Heráclito de Éfeso, para quien lo real es perpetuo devenir. Si en algo podrían estar de acuerdo todos los filósofos del pasado y del presente, es en la sorprendente grandeza del pensamiento de Parménides, por el rigor de sus argumentos y la profundidad de su análisis. Platón lo definió como venerado y terrible, le dedicó un diálogo, el Parménides, y lo reconoció como padre espiritual hasta el punto de sentir su propio desacuerdo como una especie de parricidio. Este prestigio está bien justificado. Parménides fue el primero en sostener la superioridad de la interpretación racional del mundo y en negar la veracidad de las percepciones sensibles. Ver, oír o sentir no produce certezas, sino solo creencias y opiniones. ¿Qué podemos decir de la filosofía de Parménides? Desde el surgimiento en el siglo VI a.C. con la escuela de Mileto, el pensamiento griego había intentado establecer un principio común, el arjé. ¿Recuerdan que de él hemos hablado en todos los filósofos? A todos los seres de la naturaleza. Cabe la posibilidad de que, al querer tratar el asunto desde una perspectiva racional, Parménides prescindiese de la observación naturalista que había llevado a postular tal o cual sustancia como el arjé, el agua en Tales, el aire en Anaxímenes, y se plantease más bien por la vía del intelecto, que es lo que tienen en común todos los seres. Y lo que tienen todos los seres en común, innegablemente, es la cualidad de ser. Los seres son, existen, hasta el punto de que los seres que no son no pueden considerarse seres. De ahí sale su postulado. Parménides presenta este punto de partida. El ser es y el no ser no es. Significa en Parménides que no existe en la nada, el vacío o el espacio. Es decir, en rigurosa lógica se derivan del mismo y que no son otra que las propiedades del ser o de lo real extraídas del análisis lógico del concepto mismo. En conclusión, primero, el ser no pudo haber sido creado, porque si es así, antes de su creación era un no ser, es decir, no existía. Y si algo no existe, sencillamente no es. Por tanto, el ser siempre ha existido, es eterno. Segunda, el ser no cambia ni se transforma de ninguna manera, porque si se transforma en otra cosa, entonces ya no es, deja de ser, por lo que se convierte en un no ser, y esto es imposible. Tercero, la división implica la existencia del vacío, es decir, del no ser. Por lo tanto, es necesario que el ser sea indivisible, una sola unidad. Hablemos de algunas curiosidades de Parménides. Nombres como Platón y Aristóteles son familiares en todo el mundo, pero el resto de los personajes filosóficos de Grecia han permanecido ocultos, al menos para la cultura general.
Esto es un grave error, pues cada filósofo del que se tiene registro logró un aporte significativo a la humanidad, cambiando la percepción social de temas relevantes. Entre los grandes de la filosofía se destaca un nombre, Parménides de Elea. Fue una de las primeras figuras en realizar planteamientos ontológicos, una de las ramas de la metafísica que estudia la realidad tal y como es, sin creencias de lo que no puede ser apreciado. Y para finalizar, unas frases célebres de Parménides. Igual me es todo punto de partida, pues he de volver a él. Dame el poder de producir fiebre y curaré todas las enfermedades. Deja que la razón decida sola. La razón acabará por tener razón. Y ojo a esta frase. La guerra es el arte de destruir a los hombres. La política es el arte de engañarlos. Hasta la próxima.